Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar en esta clase con la secuencia narrativa específicamente. Veníamos trabajando con los géneros discursivos en general y me pareció que ameritaba hacer un parate y prestarle atención a la narración porque creo que tiene un montón que ver con el trabajo que van a hacer ustedes como docentes. Hay mucha teoría sobre la secuencia narrativa. Yo lo que voy a tratar de hacer es de especificar o focalizar en algunas consideraciones, en algunas características, en la estructura narrativa desde el punto de vista de Van Dijk y en los tipos de narradores. Bueno, comenzamos. Comenzamos con las características. La primera característica fundamental del texto narrativo consiste en que este texto se refiere ante todo a acciones de personas. Yo ahí agregaría de personajes, de objetos, porque siempre podemos estar frente a un texto que puede ser fantástico o puede ser de ciencia ficción y hay robots. Bueno, de manera que las descripciones de circunstancias, objetos u otros sucesos quedan claramente subordinados. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando estamos frente a un texto narrativo, digámosle cuento o novela, además de la secuencia narrativa, puede llegar a aparecer una secuencia descriptiva, si me quieren dar, por ejemplo, decir cómo es un personaje o darme características sobre el espacio donde se desarrollan los hechos. Puede haber una conversación entre personajes, entonces también puede estar presente la secuencia dialogal o conversacional, pero no tenemos que perder de vista que la más importante es la narrativa. Es decir, las secuencias pueden convivir, se pueden ir como complementando, pero siempre en determinado género discursivo hay una que sobresale. En el caso de los cuentos y las novelas, por ejemplo, las fábulas, los mitos, la secuencia que predomina es la narrativa. ¿Qué más decir en cuanto a estas características? No se narra cualquier cosa. Lo cierto es que a la hora de narrar se eligen hechos que van a ser interesantes, son hechos que van a llamar la atención de quien quiera leer. Entonces van a apuntar a lo que llamamos la complicación. Por ejemplo, yo no voy a hacer un cuento contando que me levanto todos los días a las 7, me lavo los dientes, me cambio, prendo la radio, porque a nadie le importa, porque es un embole. En realidad lo que esperamos de un cuento, de una novela, es un conflicto que salga de la cotidianeidad. Y a eso se refiere con esto de que va a elegir, que va a explicar sucesos, y esos sucesos siempre van a ser algo que rompa con lo cotidiano. Les decía que los textos narrativos, literarios, tienen una estructura, tiene varias formas de verlo. Nosotros vamos a tomar la estructura de Van Dijk, que en este cuadro estaría resumida o representada. Para Van Dijk siempre hay una narración y esa narración tiene dos partes. Tiene una historia y una moraleja. Ustedes sabrán que las moralejas son las enseñanzas que nos deja la historia. Si yo voy a trabajar con una fábula, para mí va a ser muy fácil darme cuenta cuál es la moraleja. De hecho, muchas veces incluso viene hasta escrita. Pero la moraleja sería aquel mensaje que me deja la historia. Más allá de que tenga una intención didáctica o no. Entonces Van Dijk dice, bueno, la narración tiene dos elementos, una historia y una moraleja. La historia que me cuenta y el mensaje que me deja. La historia va a estar conformada por una trama y por una evaluación. La trama va a ser el suceso de hechos, mientras que la evaluación son aquellas expresiones, aquellas palabras que el narrador o la narradora incluye en la historia y a la que nos hace ver qué piensa al respecto, qué siente al respecto. Por ejemplo, si me dice que era una tarde tenebrosa, tenebrosa es una evaluación de quien está narrando. Es una sensación individual. Entonces a la evaluación nosotros vamos a poder incluir un grupo de palabras o expresiones en el que esté en evidencia lo que está pensando o sintiendo el narrador en función de lo que está contando. Ahora vamos específicamente a la trama.
La trama está compuesta por un episodio o por más episodios. Los episodios son la suma de un marco más un suceso. El marco es el lugar, tiempo y personajes. Imagino que ustedes súper recuerdan esto de la escuela. El marco está conformado por el lugar donde suceden los hechos, por los personajes que intervienen y por el tiempo en el que transcurren. Y el suceso está conformado por una complicación, que sería lo que saca de la situación cotidiana, y una resolución. Ahora bien, yo le decía que la trama podía estar compuesta por un episodio o más episodios. Y el truco para saber cuántos episodios tiene una trama es poder reconocer en cuántos lugares se lleva a cabo la acción. Si la acción se lleva en más de un lugar, se lleva a cabo en más de un lugar, voy a tener más de un episodio. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El cuento Caperucita Roja que conocemos sucede primero en la casa de Caperucita, luego sucede en el bosque, luego en la casa de la abuela. Ahí tenemos 3 episodios. Primer episodio, marco, lugar, casa de Caperucita. Personajes, Caperucita y su mamá. El tiempo, indefinido. Suceso, ¿cuál es la complicación? Le tiene que llevar a la abuelita el alimento porque está enferma. Resolución, luego el pedido de la madre, Caperucita va a buscar a su abuelita. Segundo episodio, marco, lugar, el bosque, personajes, el lobo y Caperucita, tiempo indefinido, complicación, se encuentra con el lobo y le dice que vaya por un camino diferente. Resolución, ella se deja llevar por lo que dice el lobo y desobedece a la mamá. Tercer episodio, marco, lugar, la casa de la abuela, personajes, bueno, etc. Es decir, que la cantidad de episodios a mí me la va a estar marcando la cantidad de espacios donde suceden los hechos. Ahora bien, si el lugar es siempre el mismo, pero lo que van cambiando son las complicaciones, yo voy a tener un episodio con un marco, pero puedo tener más de un suceso. Si yo veo que hay más de una complicación y una resolución, lo que voy a tener son más sucesos. La verdad es que la estructura narrativa parece ser como muy sencilla, digo, no sé, capaz que ustedes recordaban esto de introducción, nudo y desenlace, que de esa manera se enseña en la primaria, pero hay una estructura mucho más compleja y tiene que ver con esto. Ahora bien, vamos a ver después en la clase en general algunos otros ejemplos que les sirva para poder seguir analizando. ¿Qué más? Les quería decir cuáles son los textos literarios narrativos, algunos ejemplos. Yo les decía cuento, cualquiera de ellos. Cuentos realistas, fantásticos, cuentos tradicionales, cuentos de ciencia ficción, cuentos extraños, novelas, mitos, leyendas, romances, fábulas. Hay que pensar que el texto literario narrativo lo es porque está narrando hechos, porque lo más importante es la sucesión de acontecimientos. Ahora bien, además de ser muy importante la estructura narrativa, también es importante comprender desde dónde se está narrando. Entonces, yo acá les puse a Julio Cortázar, que para mí es uno de los cuentistas más grandes de la historia y que además es argentino. Cortázar dice, para que nos deje la sensación de haber leído un cuento que va a quedar en nuestra memoria, que valía la pena leer, ese cuento será siempre uno que se cierra sobre sí mismo de una manera fatal. Me encanta esto que dice Cortázar, es un buen cuento es aquel que cierra sobre sí mismo de una manera fatal. Ese que estoy leyendo y cuando termino digo, ¡pa! Cierra la historia, cierra los personajes, yo me metí en la trama en el momento de leerlo. Me parece que Cortázar es un gran cuentista, yo no quería pasarlo por alto, no es nuestros temas en particular del taller, pero invito a leerlo porque es realmente genial. Bueno, para poder generar esto de que cierre sobre sí mismo de una manera fatal, los narradores y las narradoras van a tomar decisiones, ¿no?
Primeramente quiero hacer una distinción, ¿no? Que autor o autora es la persona real que escribe, por ejemplo, Cortázar, ¿no? Y el narrador es el personaje ficcional que está contando la historia. Por ejemplo, yo, Jimena Lantel, una mujer de 33 años, puedo escribir un cuento en donde quien narra sea un niño de 7. Es mi creación el narrador. Entonces, el autor o la autora es la persona real, quien narra es una creación del autor. Nosotros vamos a ver estos 3 tipos de narradores. El autor o la autora va a decidir desde dónde narrar. Uno de ellos se llama primera persona protagonista. Es un personaje que está dentro de la historia y narra lo que le acontece. Por ejemplo, yo iba andando en moto y se me cruzó un perro. Lo narro y me pasó a mí. Eso es primera persona protagonista. En la primera persona testigo es un personaje que está dentro de la historia, pero narra lo que le pasó a otro personaje. Por ejemplo, yo estaba sentado en la vereda de casa, venía mi vecina Jimena en la moto y vi el momento justo en que el perro se le cruzó y ella se cayó. Eso sería ser testigo. Tanto en primera persona protagonista como en primera persona testigo, reitero, quien narra es un personaje que está en la historia, por eso va a aparecer mucho el yo, la primera persona. Ahora bien, hay otra forma de narrar que es la de estar fuera de la historia, la de no ser un personaje. Y es la tercera persona. Voy a contar lo que le pasó a otros. Soy como una especie de Dios que desde afuera está viendo todo lo que sucede, todo lo que sienten, todo lo que piensan los personajes. Si mi sabiduría acerca de lo que está aconteciendo es total, es decir, yo sé todo lo que pasó, todo lo que sienten todos los personajes, mi forma de narrar es tercera persona omnisciente. Ahora bien, si este narrador que está en tercera persona solo sabe lo que le pasó a un personaje o a dos, se dice que está en una tercera persona con focalización interna. Para ser clara, la focalización interna es como si esto fuera una peli, es que la cámara sigue a un solo personaje. Yo sé lo que pasa siempre que esté ese personaje. Sé por ese personaje. El resto de las cosas me las pierdo. Entonces soy como un dios que sabe todo, pero sabe todo como si fuera cococho de un personaje. El resto de las cosas se las está perdiendo. Bueno, espero que en este resumen rapidísimo haya quedado claras algunas cuestiones. Yo les voy a poner el material para trabajar y algunos ejemplos. Les mando un beso grande.